En esta diapositiva nos están mostrando algunas variaciones de los RNAs mensajeros a través básicamente de dos procesos. Uno es el splicing alternativo y el otro es la edición. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un gen que codifica para un RNA mensajero que tiene 5 exones. Entonces, en la transcripción, el transcrito primario tiene los 5 exones, pero en diferentes tejidos o en diferentes momentos del desarrollo en el mismo tejido se hace splicing alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Es que en la transformación del RNA primario al RNA mensajero maduro, entonces en este caso la célula incluyó los 5 exones y excluyó los 4 intrones. Entonces el RNA codifica para una proteína que tiene aminoácidos que son codificados por los 5 exones. En esta célula, en otra célula o en otro momento de la misma célula se hizo un splicing alternativo distinto. ¿Qué quiere decir eso? Que no se incluyeron los 5 exones, sino que se incluyeron solo los exones 1, 2, 4 y 5. Se excluyó el exón 3. Por lo tanto, como solamente están codificando los exones 1, 2, 4 y 5, los aminoácidos de esta proteína son distintos, es decir, se sintetiza con el mismo gen una proteína distinta. Entonces ya llevamos que con el mismo gen estamos codificando dos proteínas distintas, en este caso la proteína A y la proteína B. En otro tejido, en otras células o en la misma célula, en otro momento del desarrollo, en este caso se incluyeron los exones 1, 2, 3 y 5, se excluyó el exón 4, por lo tanto estos exones codifican para diferentes aminoácidos y se sintetiza una proteína distinta, la proteína C, que es diferente a la proteína B y que es diferente a la proteína A. ¿Qué quiere decir? Que con un mismo gen, mediante splicing alternativo, incluyendo o excluyendo ciertos exones, se pueden codificar, como en el ejemplo actual, hasta 3 proteínas distintas. También el splicing alternativo se puede hacer splicing porque se hacen o se utilizan diferentes sitios de polianilación. Entonces, si se utilizan un sitio de polianilación, se pueden incluir 2 exones. Si se utiliza otro punto de polianilación, un exón puede ser más corto, entonces ya codifica para unos aminoácidos distintos. Si se utiliza otro sitio de polianilación, se crea un exón nuevo, entonces ya codifica para otros aminoácidos distintos. Si se utiliza otro punto de otro sitio de polianilación, se excluyen ciertos exones y otros exones pueden ser más largos, y así sucesivamente, de tal manera que el splicing alternativo también puede modificar los exones por modificar el sitio que se utiliza como polianilación, y se codifica para proteínas distintas. Estos dos son ejemplos de otra modificación post-transcripcional que permite a partir de un mismo gen codificar diferentes proteínas. Este es un ejemplo de los RNAs mitocondriales en los tripanosomas. Entonces, aquí tenemos el DNA, se transcribe, entonces la misma secuencia, el RNA sin editar. Luego dice, unos RNAs guías van a hacer que se introduzcan el RNA guía tiene unas adeninas adicionales para que se introduzcan en el RNA unos uracilos adicionales. Se agregan estos uracilos, entonces se insertaron unos uracilos que no estaban codificados por el gen y que no estaban en el transcrito primario, pero que aparecen en el RNA mensajero maduro en las mitocondrias de los tripanosomas. Entonces, este es un mecanismo de edición a través de la inserción de uracilos que existen en los tripanosomas. Otro mecanismo de edición que ocurre en los humanos es el ejemplo clásico del gen que codifica para las apolipoproteínas B. Las apolipoproteínas B son dos, una la
lipoproteína B48 y la otra la apolipoproteína B100. Entonces, solo hay un gen que codifica para las apolipoproteínas. El codón número 2153 en el gen es citosina, adenina, adenina. En el transcrito primario, tanto en las células hepáticas como en las células intestinales, los dos RNAs inmaduros contienen citosina, adenina, adenina. En el hígado no se edita, entonces en el RNA mensajero maduro se mantiene el codón citosina, adenina, adenina. Este codón citosina, adenina, adenina codifica para glutamina, entonces el aminoácido 2153 es glutamina. La proteína en el hígado tiene 4563 aminoácidos, es decir, el 100% de los aminoácidos. Por eso la apoproteína B en el hígado se llama la apoproteína B100. En el intestino, en el RNA mensajero no editado, hay citosina, adenina, adenina. En el intestino, una enzima citidina desaminasa nos desamina la citosina y nos la convierte en uracilo. Es decir, el codón citosina, adenina, adenina, que codificaba para glutamina, se convierte en un codón uracilo, adenina, adenina, que es un codón de terminación. Por lo tanto, la proteína solo contiene 2152 aminoácidos, es decir, el 48% de los aminoácidos de 4563. Por eso la apoproteína B en el intestino se llama apoproteína B48. La apoproteína B100 es la apoproteína que está en las lipoproteínas VLDL, mientras la apoproteína B48 es la apoproteína que hace parte de las lipoproteínas que se llaman los kilomicrones, que son sintetizados en las células intestinales. Entonces, con un solo gen, en el hígado se sintetiza ApoB100 y con el mismo gen en el intestino se sintetiza una proteína distinta que es la ApoB48.